Apocalipsis 22, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: después me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, al uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas de los árboles eran para sanidad de las naciones. No habrá allí más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en su frente. No habrá allí más noches o más noche, ni tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Dice el verso 6: y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor Dios de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda la palabra de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy aquel que oyó y vio estas cosas, y después que la hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo haga, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. Santo es el Señor. Dice el verso 12. Bueno, vamos a seguir leyendo. Él me dijo, el verso 10: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía. El que es inmundo sea inmundo todavía. Y el que es justo practique la justicia todavía. Y el que es santo santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Alabado sea el Señor. Dice el verso 14: bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar a la puerta. Aplauso al Señor. Gloria a Dios. El Señor es bueno y majestuoso, ¿verdad? Tengo una sencilla interrogante, expresión. La última confirmación. Gloria sea el Señor. Me acuerdo que en el 74 yo hice la confirmación en la Iglesia Católica. Te asignaban un padrino. Yo primeramente hice el catecismo, lo recibí y practiqué, y te tenía que confirmar un padrino para que estuviera contigo. Eso tiene su interpretación. La palabra padrino no está en la Biblia, pero hay cosas que la gente asume que no son malas ni buenas, y yo en cierto sentido le veo buena, porque cuando a el compadrazgo se respetaba a la esposa del compadre, o se respetaba el compadre de la esposa, y a su nombre, aleluya. En San Juan 14 hay una promesa de tanta que tiene la Biblia, y la gran esperanza de la iglesia. Creo, hermanos, que Juan
escribe el cuarto evangelio, aunque hay 3 evangelios que son una sinopsis porque se corresponden, pero hablamos de los del cuarto evangelio, que es el libro de San Juan. Le da una respuesta al mundo, donde como que alguien se pregunta: ¿y nosotros qué, Jesús? ¿Y nosotros qué? Entonces Jesús le dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Oiga bien, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si no fuese verdad, digo yo parafraseando, voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estén. Alabado sea el Señor. De antemano la iglesia no está en el aire. La iglesia Dios le ha preparado antes. Y mira qué lindo esto. Antes de Dios crear al hombre, los padres, la familia hacen ese procedimiento cuando van a hacer su primer hijo, o le van a hacer un hijo. Ellos se preparan con tiempo. Hay algunos que aparecen que no estaban preparados, pero preparan hasta cuál será el lugar donde lo van a poner todos, cómo lo va a alimentar, quién lo va a cuidar, etcétera, etcétera. Dios, antes de crear el hombre, le preparó un huerto, el huerto del Edén, donde lo iba a poner para que allí hiciera un trabajo. Bendito sea el Señor. Jesucristo le da una respuesta a la iglesia. Alabado sea el Señor. Y se la revela al apóstol San Juan. En ese capítulo 14, él le dice acerca de cuáles serán los procedimientos y de en qué está parada la iglesia. E incluso en Juan 14:15 hay otra respuesta. Él había prometido y había dicho que se iba, pero que no nos íbamos a dejar desamparados, no nos iba a dejar huérfanos. Una persona huérfana no es cuando se le muere su padre o cuando tiene a alguien que lo cuida y de repente esa persona lo deja. Él dice que enviaré con el Consolador, el Espíritu Santo, el cual nos iba a guiar a toda verdad. Jesús, como Dios, había terminado su trabajo ya aquí en la tierra y había que dejar a alguien que estuviese dando seguimiento y guiando a la iglesia del Señor, que es el Espíritu Santo. En Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mi mandamiento, y yo rogaré al Padre que Él os dará otro Consolador. El primer Consolador era Jesucristo en ese momento. El que consolaba, daba palabras de aliento, palabras de sanidad, palabras de fortaleza. Es decir, que fue la primera guía y nos dejó ser camino. Él dijo: soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Y a su nombre. Entonces él dice que nos dejaría el Consolador, el Espíritu Santo. Dice: el cual el mundo no puede dar testimonio, porque el Espíritu Santo no entra en templo sucio. Y a su nombre. Si usted tiene el Espíritu Santo, cuide su templo. Cuide cómo habla, cuide cómo mira, cuida cómo actúa, cuida cómo piensa. Porque a veces nos justificamos diciendo cosas. Y en San Juan 14:15 dice que Él nos dará el Espíritu Santo, el Consolador, el cual nos guiará a toda verdad. Dice que el mundo no podrá dar testimonio. Es decir, que la iglesia que se mundanaliza, la iglesia que practica el pecado, el mismo Juan le dice a los fariseos que el que practica el pecado es del diablo. Entonces el Espíritu Santo no puede entrar en templo sucio. A veces usted diría: ¿y cómo yo dejo esta atadura, esta situación que me persigue? Vete a la presencia de Dios, pídele al Espíritu Santo que te ayude, en vez de darle seguimiento, porque tú no puedes con esto. Hay gente que a veces no puede con el cigarrillo, no puede con la marihuana, no pueden con esto. Pero dice: bueno, Señor, tú sabes que soy débil. No, tú no eres débil.
La Biblia dice que todo lo podemos en el Señor, que Él nos fortalece. Lo que pasa es que a veces preferimos justificar la situación, ir allí ante fulano a quejarnos, en vez de ir ante el Señor y decirle nuestra situación. Y a su nombre. Aleluya. Dios es bueno. En esta noche, hermanos, tenemos al último de los apóstoles, el apóstol Juan, el único que murió en su cama de ancianidad. Aunque ustedes conocen la historia, que fue llevado a una isla, desterrado por causa del Evangelio. Creo que escribió 5 libros, el libro de Juan, primera y segunda y tercera, el libro de Apocalipsis. Como fue el último de los apóstoles, fue desterrado por causa del Evangelio de Jesucristo. Según la historia, fue pasado en aceite y desterrado a una isla donde era muy difícil sobrevivir. Pero déjame decirte que tú te mueres o tú falleces cuando el Señor lo determina. Pero para eso tenemos que serle fiel a Dios y a su nombre. No podemos, hermanos, justificar ninguna acción. No, que yo, el Señor, no. Hermanos, tenemos que andar claro con el Señor. Decía alguien en una expresión que escuché esta mañana, que a veces hay gente que defiende su doctrina, su religión, como el fanático, como que el único que la que sirve esa. No. Por eso cité ahorita en el Salmo 101, verso 6, que dice: mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en camino de perfección, este me servirá. No es porque yo sea miembro de una congregación. No, lo mío depende de cómo esté mi relación con Dios. La Biblia dice que si hemos pecado, abogado tenemos. Pero recordemos, hermanos, que cuando Jesús le llevaron a la mujer que había cometido la falta, ellos esperaban que iba a ser condenada. Y dice: vamos a ver con qué nos responde el maestro. Y dice que él escribía en tierra. Y ellos lo atacaban y lo atacaban. En la ley de Moisés, esta mujer y este hombre lo mataban a pedrada limpia. Vamos a ver lo que tú vas a hacer. Y cuando Jesús terminó de escucharlo a todos, le dijo: bueno, el que de ustedes no tenga pecado, tire la primera piedra. A veces somos rápidos para señalar. Alabado sea el Señor. Ellos se fueron porque entendieron que eran pecadores. Pero Jesús le hace una pregunta a la mujer. Nadie. Pues mira, ni yo te condeno, pero vete. ¿Y qué fue lo que le dijo después? Vete y no peque más. Y a su nombre. Vete y no peque más. Es decir, hermanos, que tenemos que renunciar al pecado. Bendito sea el Señor. La última revelación, el último de los apóstoles, se queda en la ciudad de los Efesios, donde vivía. Él lo creyeron muerto, y allí en aquella ciudad recibe la revelación. Jesucristo se le manifiesta en aquella isla, se le aparece. Eso está la historia, está en el capítulo de Apocalipsis, usted lo va leyendo. Se le aparece allá y le da la revelación de este libro completo. Yo diría, hermano, como que faltaba esta parte para que la iglesia estuviera seguro que no es de este planeta, de que hay un más allá para ellos. Aunque yo comparo muchas cosas con el pueblo de Israel, pero también hay cosas para la iglesia de hoy, la iglesia que Él compró a precio de sangre, que somos tú y yo. Bendito sea el Señor y a su nombre. La santidad no se ve en la cara, hermano. La santidad se ve cuando nosotros reprendemos, reprochamos todo lo malo. Eso es lo que significa la palabra santo, apartando el pecado. Todas las cosas que no son buenas, eso es pecado. Eso es de ahí es que tenemos nosotros que apartar. Gloria a Dios. No queriendo demostrar como muchos han demostrado
de que si en verdad son seguidores, han llegado hasta el término de llamarse el Mesías, ya usted sabe por dónde va la cosa. Alabado sea el Señor. Pues bien, Juan tiene la revelación de la Nueva Jerusalén. Según él narra la historia, él vio el modelo. Eso está en el capítulo 11 y capítulo 12 especialmente. En el capítulo 11 vemos, en el verso 15, dice Juan que el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Es decir, que el Señor sigue preparando lugar para nosotros. Y ahí relata la anchura, la hermosura. Bueno, hermanos, si nosotros queremos hacer hoy un templo lindo, el que el Señor estaba haciendo, a veces dicen, ¿por qué hacen templos tan lindos? Pero ese templo ahí es que se adora a Dios. Ahí es que la gente se va a sentir bien, porque el que está cómodo en su casa, el que tiene todos los lujos, aunque no vayamos al extremo como la doñita, que se soñó que murió, ya no se estaban ahí en su casa, ella se soñó que murió. Y cuando murió dice que ella buscaba porque su casa era buena en la tierra y lo que le dieron fue una casita derrumbada. Bendito sea el Señor. Habla de la hermosura y de cómo era la construcción de este templo. El templo donde el Señor se reunirá con sus hijos. Lo lindo de esto, vuelvo y leo un poquitito en el capítulo 22, dice, después de esto me mostró un río limpio de vida, después que le mostró la gran Jerusalén. El agua representa la vida. El agua representa la palabra. Usted puede estar sin comer, pero sin tomar agua, sin bañarse, sin la limpieza, el agua es imprescindible. Si la palabra de Dios no está en la casa, no está en su vida, no está en su matrimonio, no está como prioridad, la cosa no está bien. Dice que era resplandeciente como el cristal y salía del trono de Dios y del Cordero. Es decir, que Jesús y el Cordero estaban juntos. Perdón, el Padre y el Cordero estaban juntos, el Cordero es el mismo Jesús. En medio de la calle de la ciudad, al uno y al otro lado, estaba también el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y sus hojas del árbol eran para sanidad a las naciones. Hay una comparación en el tabernáculo, que estaba en la mesa de los 12 panes, que había que cambiarlo todos los días. Era el continuo uso de la palabra todos los días. Después de terminar 24 horas, considero yo, había que cambiar esos panes. Entonces, eso era lo que los sacerdotes comían. Creo porque David, cuando salió huyendo del rey Saúl, él tuvo hambre, pidió una espada. El sacerdote dijo, aquí está la espada que degollaste a David, y están los panes que se quitaron la proporción. No le era lícito comerla a él, porque era para los sacerdotes, porque los panes que se presentaban ahí, hasta que no se terminaba el tiempo, no podían tocarse, porque era un sacrificio vivo a Dios y a su nombre. A veces, hermanos, nosotros tenemos, a veces a mí me ha dado sed, digo, no, pero yo tengo una ofrenda de 200 pesos, de 100 pesos. Digo, bueno, vamos a ver cómo aparece el agua por ahí, pero ya yo dediqué, consagré esto para el Señor. ¿Por qué para el Señor que lo consagramos? Alabado Dios. Dice que la sanidad era para la sanidad de las naciones. Dice el verso 3, dice, allá no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ellos, y su siervo les servirá. Dios estará en persona, según Apocalipsis 21, Dios estará en persona, guiando a su pueblo, guiando a su iglesia, a lo que Él compró. Pero dice el verso 5, no habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará,
y reinarán por los siglos de los siglos. Es decir, hermano, que allí estaremos eternamente. Óigame bien, hermano, allí estaremos eternamente. Allí no habrá necesidad de lámpara, no habrá necesidad de sol, porque el Señor con su presencia, con su luz, iluminará la santa ciudad, el lugar donde estaremos. Allí no habrá cansancio. ¿Por qué? Porque seremos semejantes a los seres celestes. Tendremos un cuerpo glorificado. Ahora tenemos un cuerpo mortal que necesita ser redimido. Me gusta algo en el verso 6 que dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor Dios de los espíritus de los profetas me ha enviado su ángel para mostrarme a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Óigame bien. Yo digo que es la última confirmación, porque a través de la Biblia hay esperanza de remisión. Primero le envía al mundo un Salvador para que borre, yendo a la cruz, para que borre la mancha del pecado. Cristo no estaba personalmente en el Antiguo Testamento, sino estaba a través de un cordero, de un sacrificio, hasta que Cristo viene y muere en la cruz, quita la mancha del pecado, y todo aquel que cree en Jesucristo tiene oportunidad de entrar. Creo que Juan recibe esta última revelación, aleluya, para que la iglesia sepa que lo que Dios ha prometido es verdad. En Juan capítulo 14 dice que en la casa de mi Padre muchas moradas hay, que están preparadas. Pero Él vuelve otra vez al final de la historia, aleluya, y confirma lo que hay. Juan le dice, Juan 20, voy a mostrar la revelación, el lugar que tengo para mis hijos. Hoy hay una Jerusalén en Israel que se ha derramado mucha sangre, los palestinos, los israelíes, por el control de ella. Creemos que en Jerusalén será donde se sentará el anticristo, porque Israel le dará ese poder, esa autoridad, porque la bestia que viene, o el que se va a formar como Dios, el que va a resolver el mundo, tiene que sentarse en la ciudad santa. Alabado sea el Señor y a su nombre. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor Dios de los espíritus de los profetas, oiga bien, el que estuvo con los profetas, me ha enviado su ángel para mostrarle a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y a continuación leo, dice, aquí yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda la palabra de la profecía de este libro. Oh, felices los que guardan la palabra. La Biblia tiene respuesta para todo, hermano. Podemos cometer fallas, podemos ser tentados, pero no podemos vivir la vida ni estar ambivalentes. Tenemos que tener un corazón conforme al corazón de Jesús. A Jesús le preguntan, Señor, ¿cuál es el gran mandamiento? Jesús dice, bueno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y hay un segundo, amará a tu prójimo como a ti mismo, y a su nombre. Es decir, que ahí está la ley y los profetas, ahí se cumplen. Yo puedo tener todos los ocho mandamientos, pero si no amamos a Dios, y todavía voy a decir una cosa, a Dios no le interesaría, pero si amamos al prójimo, estamos diciendo que amamos a Dios y a su nombre. Hermanos, y esto hay de analizarlo, aleluya. Dice Juan, yo soy el que oyó y vio esta cosa. Después que la hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba esta cosa. Entonces, pero él me dijo, mira, no lo haga.
porque yo soy consiervo, yo soy parentesco tuyo, yo dependo de ellos, yo doy adoración a ellos o a él. Aleluya. Me postré para dar los pies del ángel que me mostraba esta cosa. Aleluya. Y me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, de los profetas, de los que guardan, óigame bien, de los que guardan la profecía de este libro. Adora a Dios. Si yo en verdad guardo la palabra de Dios, yo debo de amarlos a todos, debo respetarlos, considerarlos. Alabado sea el Señor. El secreto del evangelio de la iglesia está en guardar su palabra. Él dice que el que me ama, mi palabra guarda. Bueno, alabado sea el Señor. En el verso 14 dice, bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por la puerta a la ciudad. Cuando los sacerdotes, los levitas, iban a ministrar en el tabernáculo, en el lugar de reunión, en lo que podía ser la iglesia de hoy, eso fue en el tiempo de la ley, estaba la fuente de bronce en el patio, en la parte. Cuando el sacerdote terminaba de hacer los sacrificios, de presentar a la puerta del altar del holocausto, él tenía que lavar su vestido en la fuente de bronce. Lavar su vestido, porque no podía lavarse y sin presentarse delante de Dios. Hay un dicho que dice, donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Alabado sea el Señor. Ya no está la fuente de bronce. La ropa simboliza la santidad. La vestimenta de lino finísimo. Él dice que vendrá a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Eso es lo que él dice. Entonces, bienaventurados los que lavan su ropa. Gloria a Dios. Pareciera, hermano, que si andamos descuidados, andamos así como nada. Yo creo que no sea eso que signifique. Pero hay un dicho que dice que como andamos y como actuamos, así la gente nos considera. Hermano, que el Señor les bendiga en esta noche. Que Dios les bendiga.